Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y amigos oyentes, que cada día nos permiten llegar hasta sus hogares con estas reflexiones que buscan, en primer lugar, exaltar el nombre del Creador, del Altísimo, y también reconocer a su Hijo Jesucristo como el único camino y medio para poder llegar a la plenitud de nuestro Padre Celestial. En este día, miércoles, mis amados hermanos, 21 de mayo de 2025, siguiendo con la temática de Mateo, el Evangelio eclesiástico y didáctico, nos corresponde el tema, la parábola de las 10 vírgenes y la advertencia en especial para velar. Mis amados hermanos edificados en la palabra y amigos oyentes, para este estudio tomaremos el libro de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, a fin de poder comprender el texto y el contexto de cómo el creyente tiene que velar por el retorno del Señor, y sobre todo cómo tiene que ser prudente y no necio en su espera. Es la enseñanza de la parábola de Jesús con referencia a estas 10 doncellas, mis amados hermanos. Pero antes de iniciar con esta breve reflexión, es importante que pongamos esto en manos del Señor. Ahí donde está, le pido a usted que me acompañe en oración, para que sea nuestro Padre ministrando este tiempo, y que cada palabra que sea expuesta sea conforme a su propósito, a su voluntad y, ante todo, para su gloria. Bendito y amado Padre Celestial, tú que moras en las alturas, en esta mañana venimos ante tu presencia, oh Dios, con un corazón quebrantado, buscando de tu misericordia, mi Señor, sabiendo que tú eres ese Dios perfecto, ese Dios maravilloso, ese Dios que levanta y restaura a su pueblo, Señor, sabiendo que en ti está todo hecho, mi Señor. Por eso hoy en esta mañana venimos conforme a tus promesas, clamando y suplicando, y también confiados, mi Señor, como nos dice el Salmo 6:9, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Porque también reconocemos que somos aceptos a ti, oh Señor. Te pedimos que seas tú sellando los labios de este tu siervo, para que la reflexión que traemos sobre la parábola de las 10 vírgenes pueda llenar el corazón de mis hermanos, y tu palabra sea anidando en ellos, echando raíces y dando buen fruto, Señor. Padre, gracias por lo que tú tienes preparado en este tiempo. Te agradecemos y te bendecimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta parábola de las 10 vírgenes, podemos apreciarla cómo Jesús compara la vida cristiana con 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas ellas se habían despedido del mundo a fin de buscar las cosas del reino de los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, como nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 2. Todas llevaban consigo sus lámparas, pero solo existía entre ellas una diferencia. Las prudentes llevaban sus lámparas y a la vez aceite en sus vasijas. En cambio, las insensatas no entendieron que también tenían que llevar aceite en sus vasijas, además de sus lámparas. Olvidaron el mandamiento que les fue dado en Levítico 24:2, donde decía, manda a los hijos de Israel que traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder lámparas continuamente. Es necesario que miremos el texto bíblico de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13, en donde al tenor de la palabra nos dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, ahí
viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis ni el día ni la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Es necesario comprender que el creyente tiene que estar atento y velar por el retorno del Señor. Tiene que ser prudente, no necio, en espera de que el Señor venga. Esta es la enseñanza de la parábola de Jesús en este pasaje, en donde las 10 doncellas, de las cuales 5 eran necias y 5 prudentes, nos lleva a comprender que el esposo es Cristo mismo. Las doncellas son las creyentes, todas las personas que profesan ser religiosas. Las 5 doncellas prudentes son creyentes genuinos, mientras que las 5 doncellas necias son creyentes falsos, las que profesan ser creyentes, pero no lo son. Las lámparas representan las vidas, el testimonio, la conducta, el corazón y la profesión de ser creyente de las doncellas. El aceite es la provisión de justicia, que a través del Espíritu de Dios debe llenar esas lámparas, nuestras vidas. Por eso, mis amados hermanos, esta parábola es un cuadro dramático de lo que va a ocurrir a todos los creyentes que profesan ser tales, tanto prudentes como necios, cuando retornan a nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos. De ahí es imprescindible poder comprender que esta descripción del reino de los cielos nos lleva a ver 2 grupos de personas, sensatas e insensatas, las que llevan lámparas y las que no tienen aceite en las lámparas. Pero, ¿cuál es el principal motivo por lo que están así? En espera del esposo. Es un gran llamado que se hace, un vivo clamor, en donde todas se levantan a alistarse para verle al novio. Mas, sin embargo, para las insensatas, qué triste realidad, ver que sus lámparas se apagaron y no tienen aceite y tienen que pedir. El retorno del esposo está cerca, mis hermanos. Está cerca. Pero también aquí nos habla de la importancia de esta boda. Este acontecimiento, a la diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países, es ya una costumbre corriente entre los judíos. Las festividades matrimoniales que duraban toda una semana estaban centradas en el hogar donde viviría la pareja. El esposo podía presentarse en cualquier momento para entrar a la casa, pero una vez escogido el momento siempre enviaba a un hombre delante suyo para clamar, «He aquí viene el esposo». Esto permitía que todos se preparasen para su llegada. La novia siempre tenía 10 doncellas consigo que eran preparadas para salir al encuentro del esposo. En caso de que el esposo viniese de noche, ellas debían tener listas sus lámparas para salir a alumbrar al camino del esposo y a lo largo de las calles. Este es el cuadro que Cristo pintó sobre su retorno. Porque básicamente él era el esposo. Y él era el principal de la fiesta de la gran boda, mis hermanos. Porque él sería presentado como nos dice en Isaías 62:5. Pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozarán contigo el Dios tuyo. Mis amigos edificados en la palabra, y amigos oyentes, cuán importante es reconocer que como iglesia seremos presentados como la esposa de Cristo. Pero para eso tenemos que ser aquellos siervos sensatos, como esas vírgenes sensatas que estaban listas y preparadas para recibir al Señor. Porque el retorno del Señor está cerca.
y para muchos será una gran fiesta nupcial, mas sin embargo para otros será tristeza, lamento y lloro, y se quedarán fuera del reino de los cielos. Por eso, mis hermanos, comprender esto nos ayuda a visualizar mejor de cómo la palabra vuelve a referirse al retorno de nuestro Señor Jesucristo, que en un momento ya fue discutido en el capítulo 24, cuando Jesús estaba diciendo: entonces, cuando retorne el Señor, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes creyentes. 5 son insensatas y 5 prudentes, y habrá una separación entre unas y otras. El reino de Dios no se refiere solamente al estado perfecto de la existencia en el futuro, también se refiere al estado imperfecto de la relación de la iglesia con el esposo. Porque cuando retorne Cristo, una cosa se verá con claridad: los insensatos en el reino, los que han hecho una profesión falsa dentro de la iglesia y en la religión, serán separados de los prudentes. Porque las obras de la carne serán manifiestas y se vuelven obvias en la vida diaria. Por eso es que debemos entender que las diferentes pruebas que pasamos cuando estamos en contacto con otras personas, incluso las 5 insensatas, desean también negarse a sí mismo, a fin de que sus lámparas puedan brillar y los hombres no puedan juzgarlas. Pero ellas quedan satisfechas, sin considerar que el poco aceite que así están consiguiendo es quemado al mismo tiempo que es producido, los cuales les deja en la oscuridad, mis hermanos. Es una parábola muy valiosa e importante en nuestro tiempo. Hay doncellas, hay creyentes, hay prudentes, insensatas, de todo hay en la boda del Cordero. Pero es necesario comprender que Cristo hace énfasis en 3 cosas importantes acerca de ellos. Primero, las 10 doncellas, todas son personas que profesan ser creyentes, toman sus lámparas, que significa sus vidas y sus testimonios, y salen al encuentro del esposo. Todos los creyentes toman sus vidas testificando que viven por Cristo y esperan a Cristo. Todos los que profesan ser genuinos o simplemente religiosos salen al encuentro del Señor. Pero al salir, ahí es cuando vendrá esa división entre los prudentes e insensatos. Segundo, las doncellas, o sea, las creyentes o las insensatas, no llevan aceite, excepto el que ya tienen en sus lámparas, en sus vidas. No tienen provisión de justicia, fuera de ellas mismas, fuera de su propia justicia, no tienen provisión del Espíritu de Dios. Y como nos dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Estas, las doncellas creyentes prudentes, llevan aceite, no depende de lo que tienen en sus lámparas, en sus vidas. Al salir a la vida para encontrarse con el esposo, con Cristo, se suplen de aceite adicional. La provisión de justicia es la misma provisión del Espíritu de Dios. Y por eso nos dice en Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Porque esos son los prudentes, los que serán redimidos. Es aquí cuando viene el principal deber de las doncellas: salir al encuentro y alumbrar la senda del esposo. Podemos notar, mis hermanos, que hay una diferencia visible entre las vírgenes. Todas tenían lámparas, todas fueron llamadas a participar de la boda. Mas, sin embargo, la falta de provisión por parte de las insensatas no les permitió ver la llegada del esposo hacia las bodas. Es porque en su corazón reinó la insensatez. Es porque en su corazón simplemente se limitó a tener lo mínimo. No entendió que para esperar al Cordero es importante mantenerse en vigilia velando. Depender solamente del aceite de la propia lámpara o su vida es lo más trágico que pudieron hacer, porque nadie tiene suficiente aceite, nadie tiene suficiente justicia para ser perfecto, para ser aceptable a Dios.
Y eso es lo que pasó con estas vírgenes insensatas. Estaban satisfechas con todo lo que tenían. Pensaron que nadie podía juzgarle. Estaban llenas de buenas obras. Estaban siempre ocupadas. Pero no en cosas del Señor, sino en otras cosas que no tenían sentido ni propósito. Sí, mis hermanos. Cuando Cristo venga, tiene que encontrar justicia en una persona, para que esa persona sea admitida en la presencia de Dios. La persona tiene que ser partícipe de la naturaleza divina de Cristo, a través de la justificación que ha recibido. Por eso vemos que en el versículo 25:5 se anticipa el retorno del Mesías, cuando él mismo se encargó de decir algo muy importante. Luego de una larga espera, antes de llegar el esposo y todas las doncellas cabecearon y se durmieron. No solamente las insensatas, sino todas las doncellas se durmieron. Aquí la idea es que el esposo demoró mucho más de lo esperado. Habían tenido las vírgenes sus lámparas encendidas, esperando cualquier momento que llegue, pero no fue así. Porque no se trata de nuestro tiempo, se trata del tiempo del Señor. Cuando Él crea que estamos listos, Él vendrá. No antes, no después, sino únicamente cuando Él crea que ya estamos listos para recibirlo. Aquí las 10 doncellas esperaron y esperaron. Y la noche avanzó. Unas se fatigaron y se durmieron. Los ojos de muchos estaban puestos en el retorno del Señor, del novio a la boda. Por eso, mis hermanos, el estar velando es importante para no entrar en angustia ni desesperación. Todas las vírgenes cabecearon y se durmieron. No solamente las insensatas, sino también las prudentes. Era un sueño natural de una persona. Y esto sucede a lo largo de la vida. Aún los sabios se cansan y les resulta difícil permanecer despiertos y alertas y rendir al máximo a toda hora. Ningún creyente que quiera andar cerca de Cristo va a poder mantener el ritmo en sus propias fuerzas. Ningún creyente, mis hermanos. Por eso, el creyente debe salir siempre victorioso ante el peso del sueño, sabiendo de antemano que su cuerpo es demasiado débil para trabajar siempre. Su mente está demasiado subdesarrollada para estar siempre concentrada. Su energía es limitada. Su espíritu demasiado joven. Y quizás sus motivos son demasiado egocéntricos para ser siempre desprendido. Por eso en Marcos capítulo 13, versículo 35 al 37, la palabra nos refuerza cuando dice: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Esta palabra velad está en un tiempo indefinido. No dice velad ahora, velad mañana, dice en todo tiempo velad. Mantente firme. Mantente listo. Por eso, como dice en 1 Tesalonicenses 5:6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Así nos exhorta la palabra. Que velemos y seamos sobrios. Claro está, mis hermanos, que Cristo ha demorado su venida más de lo que muchos piensan. Pero la pregunta es ¿por qué? Solo Dios lo sabe realmente. Pero la palabra de Dios, las Escrituras, nos dan pequeños indicios de por qué es la demora. Primero, los propósitos de Dios tienen que ser cumplidos totalmente. El tiempo de los gentiles tiene que ser completado. Tercero, el amor de Dios tiene que ser demostrado totalmente.
Cuarto, primero tiene que ser predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Quinto, la siega tiene que estar madura y ser juntada totalmente. Sexto, los sufrimientos de Cristo tienen que ser completados. Y séptimo, Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, como nos dice en 2 de Pedro 3:9. Es por eso que la venida del Mesías ha sido demorada, porque aún todavía no se han cumplido todas estas señales. Pero aquí cabe una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Recuerda usted, mi hermano, el celo que usted tenía cuando recién bajó a las aguas del bautismo? Cuando recién conoció a Cristo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué se ha ido apagando con el paso del tiempo? Quizás no hemos perdido todo el amor por Cristo, pero hemos dejado nuestro primer amor. No hemos dejado de adorar a Dios, pero la adoración ya no es nuestro primer deber. No hemos dejado de testificar por Cristo, pero nuestra primera pasión se ha enfriado. No nos hemos apartado de la justicia, pero nuestra primera atención ha sido distraída. Es ahí cuando podemos comprender que las vírgenes primero cabecearon, luego cayeron dormidas. Nosotros, como siervos del Señor, debemos cuidar de no estar cabeceando, de enfriarnos. Un poco de sueño y un poco de enfriamiento daña el primer amor. Daña el primer amor, mis hermanos. Por eso es que cuando Cristo retornó, habrá un gran llamado. El llamado será una gran sorpresa totalmente inesperada. Vendrá un momento sorpresivo a medianoche, a la hora más sorprendente, a la hora en que más se aprecia el sueño y cuando es menos probable que sea perturbado. Es una hora en que todos duermen. Por eso dice que Cristo viene como ladrón en la noche. El llamado será un clamor, un grito, salir a recibirle. También podremos escuchar la palabra viene. Si bien es cierto no están los manuscritos griegos más antiguos y mejores, el clamor simplemente es aquí el esposo, lo que da mucho más vigor al llamado. El contenido del clamor, salir a recibirle. El efecto del clamor despierta, impacta, perturba. Es totalmente inesperado. Ese clamor despierta a los dormidos y demanda cuando dice salir a recibirle. Todas se levantan y preparan sus lámparas. Todas las vírgenes, haciendo la similitud, todas las personas creyentes, se levantan porque el clamor rasga el aire y sacude a las vírgenes, apresurándolas a salir de inmediato. Nadie puede seguir durmiendo. La voz demanda obediencia porque el esposo viene, y todas comienzan inmediatamente a preparar sus lámparas. Todas empiezan a preparar sus lámparas. Con ese aceite, con aceite machacado para las vasijas, mis hermanos. Ese aceite machacado simboliza la vanidad, la vanagloria, las cosas triviales que deben ser aplastadas y desechadas si queremos que nuestras lámparas se enciendan. Es por eso que las 5 vírgenes insensatas se contentan con esto. Y cualquiera que llega a estar satisfecho con su propia condición espiritual es igual a ellas. Por eso es necesario el escudriñamiento del Espíritu de Dios en nuestro corazón de manera muy profunda. Si queremos recibir el aceite de nuestra vasija, debemos llegar al esposo para que sea posible escuchar la voz a través del Espíritu que nos guía, que nos ilumina y que nos muestra cuál es nuestro pecado, mis hermanos. Por tanto, esas lámparas tienen que estar llenas de ese aceite que solamente el Señor puede proveer, mis hermanos. Pero también podemos ver que las insensatas descubren algo terrible. Cuando sus lámparas se han agotado, el esposo no había venido mientras sus lámparas ardían.
y ahora todo el aceite que tenían se ha consumido. Entran en desesperación y se dan cuenta que no estaban preparadas. No había el aceite de justicia para encender sus lámparas, para encender sus vidas como fiel testimonio de Cristo en sus corazones, para poder recibir al esposo cuando venga. Por eso en Lucas 21, 34 y 35 nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente entre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre los que habitan sobre la faz de la tierra. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 10:3, mis hermanos. Qué terrible es ser esas vírgenes insensatas. Apenas tienen lo suficiente para ellas. Se habían preparado, pero no de manera prolija. La justicia de sus corazones era vana y vacía, y no era lo suficiente para encender sus propias vidas, y menos para alumbrar la vida de otros. Y peor aún, para esperar al esposo. Apenas tenían lo suficiente. No estaban en condiciones de dar su propio aceite a quienes no tenían ninguno. Por eso en Apocalipsis 19:7 nos dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Como iglesia, como siervos del Señor, ¿estamos preparados? Normalmente, mis hermanos, la muerte es una sorpresa y sin embargo nos llega a todos. Lo mismo va a ocurrir con el retorno del Señor. Hay dos citas inexorables en nuestra vida que no podemos faltar. La una es la muerte y la segunda es cuando seamos llamados a juicio. Y disfrutemos de las bodas del Cordero. Son dos hechos significativos que no pueden pasar desapercibido para el hombre. Cuando se escuche el clamor, todos se levantarán. No quedará persona alguna, ni en el sepulcro, ni en el mar, ni esparcida en el mundo. Sorpresivamente todos se levantarán cuando resuene el clamor. Muertos como vivos, recibiremos al Señor en el aire. Así nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Cuando Cristo vino por primera vez a la tierra, no hubo un anuncio al mundo. Solamente unos pocos supieron de su venida, que sería en Belén. Pero cuando vuelve todo el mundo, todos los hombres lo sabrán. Habrá un clamor universal. La voz del arcángel llamará a todos a levantarse y prepararse para venir del esposo. La justicia de Cristo es el único aceite que enciende la lámpara de nuestras vidas. La justicia de Cristo es el único aceite aceptable a Dios. La persona que depende solamente del aceite de su lámpara o su vida, que no se provee de aceite adicional, es insensata. Tan insensata como las doncellas. Porque el esposo vendrá. Será a la medianoche, no lo sabemos. Pero lo cierto es que vendrá. Por eso, mis hermanos, prudente es la palabra correcta que describe al hombre que se asegura de aceite adicional. Es aceite adicional llamado justicia de Dios. Porque se prepara para lo inevitable. Algunas cosas no pueden ser prestadas. Y la justificación es una de ellas. La justificación es una de ellas, mis hermanos. El Señor retorna y reúne a los sensatos. Y Cristo nos dijo dos cosas importantes. Vino el esposo. Son tres simples palabras, pero poderosas. Así vendrá Cristo el día en que Él lo decida. Y en Mateo 25:31 nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Solamente quienes estaban preparadas entraron con Él, esposo a las bodas. Ese era su propósito, el motivo por el cual estaban preparadas. Habían esperado su venida, por eso estaban listas. Apenas sonó el clamor, estaban en pie, a la gran fiesta de las bodas. Estaban listos, mis hermanos. Pero la pregunta desde aquí, ¿qué de nosotros? ¿Qué tan listos estamos cuando el Señor venga a medianoche y el despertar? ¿Qué tan listos estamos, mis hermanos?
Podemos entender que la vida es la luz de los hombres. Por ello nadie puede prestarse luz a los demás. También en nuestros días podemos encontrar personas quienes, a pesar de vivir en pecado, tratan de ocultarse entre los cristianos. Se convierten en personas de confianza, ya que asisten a la iglesia y aparentan ser buenas. Pero la hora viene en que se habrán manifestado quienes verdaderamente son. La vida es la luz de los hombres. Por ello nadie puede prestarse a la luz, mis hermanos. Despertemos todos y entendamos lo que significa el recolectar el aceite de las vasijas. Entonces seremos tenidos por dignos de escapar de todo esto que vendrá y estar de pie delante del Hijo del Hombre, mis hermanos. No permitamos que las puertas se cierren. No permitamos quedarnos fuera de la gran boda, mis hermanos. El Señor nos está invitando a cada uno de nosotros a esa boda del Cordero, a esa relación íntima con Él. Pero ¿acaso será nuestra insensatez la que nos aparte? ¿Acaso será nuestra pereza o flojera la que nos aleje del Señor? ¿Seremos como esas insensatas que golpeaban la puerta y clamaban para entrar? ¿Porque llegaron demasiado tarde? ¿Porque no entendieron el mensaje de Cristo? ¿Cómo ellas clamaron, Señor, Señor? Ahora sabían algo cierto, que habían dado poca preparación e importancia a lo esencial, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya la puerta se había cerrado. Fueron excluidos de la gran fiesta nupcial del esposo. Para ellas era demasiado tarde, pero para nosotros todavía no es tarde, mis hermanos. Debemos prepararnos, debemos alistarnos para cuando venga el Cordero, mis hermanos. La puerta cerrada significa la exclusión de aquellos que no están preparados, mis hermanos. Eso significa esa puerta cerrada, mis hermanos. Excluir a los insensatos, a quienes han tenido suficiente tiempo y han visto las señales y las advertencias para prepararse, pero sin embargo no lo han hecho. No fracasemos como las 5 vírgenes insensatas, mis hermanos. No fracasemos. De ahí radica la importancia de velar, de estar vigilantes. Y esa es la enseñanza que a través de este mensaje el Señor quiere transmitir a cada uno de nosotros. Que debemos estar despiertos, que debemos estar preparados, velando, cuidando, esperando el retorno del Señor. Por eso dice, velad pues. Nuestro corazón debe estar listo para participar en la travesía de las fiestas de la boda. Tiene que andar con el Señor, con el esposo. El motivo para velar tiene que ser fuerte, mis hermanos, en cada uno de nuestros corazones. Por eso es que nos dice, velad pues, no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es cierto, mis hermanos, no sabemos. Por eso debemos de estar vigilantes, mantenernos despiertos, atentos a la llegada del Señor. Con una preparación espiritual, cuidar nuestra fe, testimonio, nuestra vida mismo, como las vírgenes prudentes que se prepararon con aceite. No confiarnos en apariencias. La fe no es solo una forma de vida externa, sino una práctica interna que requiere preparación. Y estar prestos al llamado de la acción. No podemos esperar que las cosas se resuelvan solas. Debemos actuar y prepararnos para venir al Señor. En resumen, mis hermanos, la parábola de las 10 vírgenes nos llama a una vida de vigilancia y de preparación constante para estar listos cuando Jesús regrese. Es un mensaje muy importante en estos tiempos, en que el corazón de muchos se ha ido enfriando y han empezado a cabecear dentro de las iglesias. Y al final se quedarán dormidos y su lámpara se apagará.
pero en nuestro corazón está instar en todo tiempo, instar con amor, llamar al despertar, para que la novia esté lista para el Cordero, para el esposo cuando venga. Que el Señor sea bendiciendo su santa palabra, mis amados hermanos. Desde Quito, Ecuador, su hermano en Cristo, Edwin Balseca Jaramillo, de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Y esto es para la honra, honor y gloria de Jehová de los ejércitos. Paz a vosotros, carísimos hermanos.